Vamos a dar comienzo un poco a la presentación del libro y luego ya, bueno, pues hablaremos con ellas para que nos cuenten un poco en qué ha consistido su trayectoria, qué parte está recogida ya en el libro que tenéis ahí. Celebramos 75 años de la constitución de los colegios de ingenieros industriales y su coordinación a través del Consejo Superior de Colegios. El Consejo General agrupa 21 colegios de ingenieros profesionales, de ingenieros industriales, los que están colegiados 45.000, que es verdad que representan, no llega al 50%, porque a nivel nacional pues, suponemos un colectivo de más de 100.000 ingenieros, ¿no? La ingeniería industrial es la mayor rama de la ingeniería en España y los ingenieros industriales hemos sido protagonistas de los avances que ha habido en tecnología, energía, infraestructuras y muchos otros sectores clave, ¿no? En la escuela nos decían que valíamos casi para todo, ¿no? Y nos lo hemos creído. Pero por otro lado, y bueno, está bien lo que nos ha recordado Mari José de las jornadas que hemos abordado desde la comisión, solo el 20% somos mujeres de este colectivo. Y los datos no es que hayan mejorado. Comentaba yo al inicio que yo empecé la carrera en el año 86 y creo que incluso en aquella época éramos algo más mujeres, ¿no? Un 20 y algo %. O sea que lejos de mejorar nos hemos quedado ahí estancadas en ese 20% a nivel, estoy dando datos a nivel nacional. Por lo tanto, como se comentaba, es fundamental fomentar las vocaciones STEM, principalmente sobre los jóvenes. Yo creo que los jóvenes y las jóvenes, porque es verdad que no solo las mujeres parece que no tienen esa vocación de estudiar carreras técnicas, sino que también los jóvenes se está reduciendo también el número de jóvenes, ¿no? De hombres, o sea que es importante insistir en esto. Nosotros desde la comisión vamos a insistir sobre todo en lo que nos interesa, ¿no? Que es incrementar ese porcentaje de mujeres. El reto está trazado, ¿no? Como comentaban en la presentación del libro. Necesitamos más ingenieras como las que aparecen recogidas en el libro, de las que Cristina y Ana son una representación. Aparece la trayectoria profesional de 19 mujeres. Comentaba yo al principio que a mí sobre todo me ha emocionado leer las que aparecen al final, que son aquellas mujeres que nos trazaron el camino, ¿no? Las pilares, que digo yo, Pilar Careaga, que fue la primera mujer ingeniera, aunque estudió en Madrid, pero de familia bilbaína, ¿no? Y Pilar Ipiña, que fue la primera mujer que estudió en la escuela de Bilbao. Y la verdad es que es emocionante leer su trayectoria personal y profesional. Y como digo, bueno, pues para dar un poco el testimonio que aparece recogido en ese libro, pues tenemos a Cristina Piñaniz y a Ana Santiago, como os comentaba, que tienen muchas cosas en común. Leyendo la trayectoria de ambas en el libro, decían que ambas desde pequeñas les encantaba desmontar cosas para entender cómo funcionaban. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ellas se preguntaban cómo se fabricaban los objetos, cómo funcionaban las máquinas o por qué estaba organizado todo de una cierta forma. Lo que comenzó como una simple curiosidad en aquella época se convirtió en una vocación, ser ingeniera industrial, ¿no? Son mujeres que han convertido su pasión en una carrera llena de retos, aprendizajes y logros. Y ahora nos van a contar cómo fue descubrir el camino en un mundo donde todavía somos pocas, lo comentábamos, qué obstáculos han tenido que superar y por qué hoy pues, no cambiarían esta profesión por nada, ¿no? Voy a presentar primero a Ana Santiago, que es ingeniera industrial en la especialidad de organización industrial por la actual Escuela de Ingeniería de Bilbao. Me hace gracia eso de actual, porque antes cuando estudiábamos, ¿no? Era ingeniero industrial de telecomunicación y tal, un nombre muy largo. Y máster MBA por la Universidad de Deusto, además de otras formaciones específicas en el ámbito de la ingeniería de procesos, mantenimiento, seguridad industrial, logística y gestión de proyectos. Tras 8 años como CEO, actualmente es la presidenta de la Ingeniería Sisteplan, empresa en la que trabaja desde 1999.
Empezó su carrera en el sector automoción, posteriormente trabajó en el sector de artes gráficas, siempre desarrollando funciones técnicas en el ámbito de la ingeniería e I+D+I. Está especializada en el desarrollo de proyectos de transformación que ayudan a las compañías a ser industrialmente más competitivas para responder de forma más eficiente a los nuevos requisitos de mercado. Compagina esta actividad con la docencia en el campo de la ingeniería y la gestión en varias universidades y escuelas de negocio. Y en 2023 ha sido elegida como una de las top 100 mujeres líderes, por eso os decía yo que hay que agradecerles a ambas que estén aquí, porque son mujeres representativas. También ha sido reconocida en 2020 con el premio empresarial AED, Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Pues nada, gracias Ana, y luego ahora vamos a empezar ahora os voy a ceder la palabra. Y voy a presentaros también a Cristina Piñániz, que también es ingeniera industrial en la especialidad mecánica por la actual Escuela de Ingeniería de Bilbao, programa de excelencia gerencial por la Universidad de Deusto y certificado en buen gobierno corporativo por el Instituto de Consejeros Administradores. Empezó su carrera en el grupo Guascor, empresa de motores de combustión interna y plantas de generación de energía, primero en puestos técnicos y posteriormente de dirección. A continuación pasó a formar parte de Ingeteam Power Plants como directora de I+D+I y en la dirección comercial. También tenéis en común lo de la I+D+I. Su paso por Aclima, clúster del sector medioambiental, y Agrupa Laboratorios le permitió profundizar en el conocimiento del sector ambiental y posteriormente se incorporó a la empresa Vogue de fabricación de accesorios de vino como directora. Actualmente trabaja con varias pymes industriales como interim manager y es decana del Colegio de Ingeniería Industrial de Álava, que ellos ya han cambiado el nombre, me decía Cristina antes de empezar. Y también ha tenido experiencia docente en el Máster Cleantech de la Universidad de Deusto. Vale. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, si os parece, vamos a pasar a lo más interesante, que va a ser el debate. Y a mí sí que me gustaría comentar con ellas, trasladarles algunas cuestiones de diferentes etapas, ¿no?, de su vida personal y profesional. Y si os parece, vamos a empezar en esa etapa de descubriendo la vocación. Os voy a lanzar unas preguntas y respondéis un poco lo que consideréis. Si de niña os preguntaban qué queríais ser de mayor, ¿decíais ingeniera o algo totalmente distinto, ¿no? Yo siempre digo que yo quería ser azafata de vuelo, luego mira dónde acabe, ¿no? Pero bueno, oye, ¿recordáis en algún momento que dijisteis esto de la ingeniería industrial es lo mío? ¿Alguien os animó a seguir por ese camino? ¿Cómo lo vivieron vuestros familiares? O sea, ¿cómo surgió esa vocación, ¿no?, descubriendo esa vocación desde chiquitinas? Pues empezamos por Ana, si quieres, y luego ya cambiamos los turnos. Venga. A ver, ¿se oye, no? Bueno, yo diría que vocación, pues eso, como has comentado, me gustaba desmontar cosas y jugar con los juguetes de mi hermano. O sea, vocación tenía, pero realmente tenía vocación científica. O sea, me gustaban las ciencias. Y yo de pequeña decía que iba a ser médico. O sea, si me hubieras hecho... Yo quería ser médico. Lo que pasa que luego ya con los años y cuando se acercaba el momento de tomar la decisión, pues la ingeniería estaba ahí, ¿no? Y las oportunidades profesionales y el abanico de opciones que se abrían con la ingeniería, pues hizo que me decantara por la ingeniería. Pero realmente fue un poco, no fue cara cruz, pero sí que hubo ahí un debate interno, ¿no? ¿Y la familia, Ana? La familia, no, a mí me animaron, sí. Me animaron. De hecho, yo tenía un primo, siempre lo digo, mi pobre primo, que lo iba también en medicina, entonces me decían, haz mejor ingeniería, que en medicina hay que estudiar mucho, fíjate luego lo que hemos tenido que estudiar. Es verdad, ¿eh? Y no, la familia me animó, no tenía referentes ingenieriles en mi familia, pero me animaron. Bueno, porque algunos nos decían que eso era muy difícil, ¿no? Lo de ingeniería industrial en Bilbao era muy difícil y mejor vete a otra cosa. Sí, pues yo ya te digo, por ahí fue, no sé cuál dijeron a los leones, ya veremos a ver cómo sales. Pero no, por parte de la familia, mucho ánimo, ¿eh? Y yo creo que fue un poco el contrapunto con la medicina, ¿no? Que al otro no le iba tan bien en aquellos años. Pero bueno, luego le ha ido muy bien, ¿eh? A mi primo. Muy bien. Pues Cristina, cuéntanos tú, a ver cómo... Yo, ¿cómo lo llevabas? ahora que lo recuerdo, creo que era un poco repelente, porque desde pequeña me preguntaba, ¿y qué quieres ser? Yo ingeniera. Entonces, yo me quedé graciosa la niña. Lo que sí recuerdo era que me apasionaba cuando mi aita los sábados me llevaba a la laminación. Mi aita trabaja en una laminación
él era el director financiero, y los sábados por la mañana él iba a ver que todo estuviera en orden, ¿no? Y entonces yo iba siempre con él. Y aquello me parecía un sitio apasionante, que ahora lo recuerdo y digo, imagínate apasionante, una laminación en aquella época, ¿no? Oscuro, polvoriento, todo un poco así, pero a mí me gustaba mucho. Y luego mi aita pues tenía el compañero ingeniero de la fábrica, que yo tenía la percepción de que era el que más poder tenía, ¿no? Era, joder, es que encima a mi aita le adoraba, ¿no? Entonces era como, ¡guau!, es ingeniero, ¿no? Entonces, pues yo quería ser como, no como mi aita, yo quería ser como el otro, ¿no? Y sí que es cierto que cuando ya iba el tema en serio y dije que quería venir a Bilbao a estudiar, a mi aita le entró un poco el miedo, porque los hijos del señor ingeniero estaban estudiando en Bilbao y no les estaba yendo muy bien, ¿no? Entonces decía, sí, estos que son listos, les va mal, a ti, hija. Y entonces me dijo algo así como, ¿y algo más fácil? Y entonces dije, te vas a enterar. Y fue por un poco por el te vas a enterar, ¿no? Y bueno, desde luego hablaremos, ¿no? Pero no me arrepiento en absoluto. Pero, a ver, no es que no tuviera apoyo, es que no confiaban demasiado en mí, y los padres pues nunca quieren ver sufrir a sus hijos, ¿no? Y dirán, esta se va a meter un tortazo. Pero tampoco era una estudiante yo muy brillante, ¿eh? Tengo que decirlo, que hasta COU pues viví un poquito de las rentas. Yo creo que la escuela en aquella época daba un poco miedo, igual a los padres más que a nosotros, que íbamos un poco ahí sin saber, ¿no? lo que ocurría. Muy bien, pues nada, pasamos, si os parece, seguimos un poco con la escuela, sobre todo en lo de ser mujer en un mundo todavía de hombres, ¿no? que ponemos aquí. Y sí que me gustaría preguntaros también un poco por esa percepción de si este mundo todavía sigue siendo un mundo de hombres, cómo lo hemos vivido desde la época de la escuela, y luego también un poco que nos contarais sobre, bueno, pues esos aprendizajes, esas motivaciones e incluso los altibajos que habéis podido tener, ¿no? Y vamos a preguntar un poco por eso. Leía en los dos casos, que además ahí también coincidís, y yo coincido también con vosotras, es que la universidad nunca nos pesó eso de que fuera un mundo masculino, ¿no? Los compañeros no teníamos esa percepción de que fuéramos diferentes o que nos trataran de forma diferente. Sí que había por ahí algún profesor un poco ya, bueno, pues un poco carca, ¿no? que tenía aquella visión, pero yo creo que en general vosotros tenéis esa percepción y comparto con vosotros que en la escuela nunca nos sentimos ni que fuéramos, es verdad que éramos poquitas en las clases, pero siempre los compañeros nos trataron, bueno, como si fuéramos una más, ¿no? O uno más. Luego sí comentáis también las dos que en la vida profesional sí que habéis tenido, bueno, pues sobre todo en los primeros años, una cierta percepción de que, bueno, esta chiquita que anda aquí, ¿no? No sé, Cristina, empezamos ahora por Cristina. ¿Cómo lo ves tú, ese cambio de la universidad, que parece que no había problemas y luego nos enfrentamos al mundo laboral y parece que bueno, que los primeros años sobre todo lo vemos un poco... ¿Tú empezaste a trabajar en...? Yo empecé en Huascor, estuve 16 años en Huascor. A ver, es que ese mismo porcentaje de profesores carcas luego te los encuentras también, y son pocos, pero normalmente son los que tienen más poder dentro de la empresa, son los que toman las decisiones, ¿no? Entonces sí que te afecta, claro que te afecta, ¿no? Pero en general tampoco me he encontrado muchísimas barreras. Sí que es cierto que uno en un momento dado, para un puesto, me dijo, es que para este puesto preferimos una mujer, porque es que para compras, o sea, preferimos un hombre, porque es que para compras de una mujer no nos fiamos mucho, ¿no? Imagínate decir eso ahora. En ese momento, fíjate, que tampoco me sentí como súper ofendida, y dije, bueno, pues tú te lo pierdes, ¿no? Pero hoy en día nadie te lo diría, te diría, no, es que hemos pensado que este otro está más preparado y tal, ¿no? Serían más políticamente correctos. Pero yo creo que son pequeñas anécdotas, no es lo que destacaría de la vida profesional. En general, por parte de compañeros y de jefes, he encontrado mucho más apoyo que zancadillas. Y muchas veces las zancadillas me las he puesto yo misma. O sea, yo misma a veces me ha costado pensar y creer que iba a ser capaz cuando los demás sí que veían que yo era capaz. Muy bien. Ana. Yo diría, pues...
Sí, compartimos muchas cosas, ¿eh? Cuando hablábamos. Yo cuando leí el... Sí, dificultades iniciales, pues yo también me enfrenté a una entrevista en la que me dijeron, como mi apellido es Santiago, pero eres una mujer. Pasó eso y habíamos pensado en un hombre, evidentemente, que tampoco me sentó muy mal. Bueno, más allá que fui medio coja a la entrevista, que dije, si lo sé no vengo, ¿no? Y con los tacones toda mona puesta. Pero vamos, eso fue una anécdota. Y alguna vez más, sí, empezando, pues bueno, van a venir unos máquinas que son unos chavales, y yo era joven también, y decía, bueno, pues los máquinas, que eran hombres, pues serán mejor que yo, ¿no? Y luego tuve que hacer yo de tutora de los máquinas. Pero bueno, yo sí me ponía limitaciones al principio para trabajar en las fábricas. O sea, yo pensaba que era casi imposible poder llegar a ser, como dices, persiguiendo sueños, ¿no? De ser directora industrial de una fábrica, llevar la planificación, llevar la parte de ingeniería de una fábrica. Yo sí me las ponía, o sea, me parecía ciencia ficción poder que eso ocurriera. Y al final, pues bueno, empecé a trabajar con un grupo inglés cuando mi jefe inglés me dio la oportunidad de entrar de verdad al barro, a una fábrica, estar todo el día manchada, oliendo a grasa. Yo estaba encantada y creo que eso fue como el detonante en mi carrera de decir, alguien cree en mí para trabajar en la industria de verdad, ¿no? Y pasar a salir un poco de los estereotipos, porque hasta entonces pues me había tenido en I+D, que genial, pero yo no quería estar en I+D, yo quería estar en la fábrica. Pasé por marketing como product manager, pasé por calidad, o sea, por diferentes áreas, por diseño, al final todo el rato como apartada de la fábrica, ¿no? Y luego yo también tenía como no sé, ese estigma de cuando mandaba un currículum, digo, bueno, lo mando, pero no me van a coger, hasta que un día sonó la flauta, ¿no? Y luego ya entré en Sisteplan y, bueno, por supuesto, es todo tipo de oportunidades. Pero bueno, sí, yo me las puse y siempre digo a las generaciones jóvenes, no te pongas tú las restricciones, porque somos nosotras a veces, ¿eh? Sí, que igual te ves más trabajando en algún sector, ¿no? Donde, bueno, pues hemos tenido menos dificultades. Seguro que te ha pasado también, sí, o sea, sí, que... para acceder. Pero las chiquitas también yo el otro día estaba en Madrid con la presentación del libro también y había algunas que decían, es que en el mundo de ciberseguridad solo hay hombres. Y digo, bueno, ¿y tú que estás estudiando ciberseguridad? Claro. Eran jóvenes. Digo, ya llegarás, dale tiempo, ¿no? Claro. O sea sí. que... Efectivamente. Sí, es verdad que cuando eres joven, yo recuerdo pues creo que también era ingeniero en una empresa, además de aquí del País Vasco, que me decía, jo, Begoña, es que lo de ser joven y tal, digo, pues mira, imagínate que eres joven y además eres mujer. O sea, ¿no? Que a veces también por eso comentábamos que igual al inicio, luego ya cuando eres una mujer, pues nadie pone en duda, ¿no? Tu capacidad, pero igual pues si eres joven y encima mujer, pues está la cosa más complicada. Seguimos sobre esta etapa profesional y sí que me gustaría que nos contarais qué ha sido lo más gratificante que os ha pasado en la carrera y si habéis tenido algún tropiezo, no sé si tropiezo o alguna época donde dices, mira, esto lo dejo, esto ya no puedo más y yo qué sé, y que se acabe ya, me jubilo. Empezamos, Ana. A ver, yo gratificante, pues bueno, 26 años de Sisteplan, la oportunidad de conocer muchísimos sectores, o sea, saber cómo se fabrica el Hyperloop o yo qué sé, o un avión o el mundo de la agroalimentación, o sea, la oportunidad que yo he tenido de vivir, pues eso, muchísimos sectores, experiencias, procesos extraños y todavía sigo viéndolos, pues yo creo que eso es lo más gratificante. Y tropiezos, pues tropiezos como tal, yo creo que tampoco he tenido, hombre, de todo se aprende y en el día a día siempre ocurren cosas. Pero vamos, yo nada negativo, ¿eh? La verdad que no. Tengo que trabajar muchas horas, porque el mundo de la ingeniería y consultoría hay que trabajar muchas, ¿no? Por poner un pero vamos... Pero es verdad que yo creo que todas destacamos, ¿no? Cuando estamos en un trabajo y nos da la posibilidad de hacer cosas diferentes, de trabajar en sectores distintos, eso yo creo que es una motivación, ¿no? Para mí ha sido la principal motivación, ¿eh? Muy interesante, sí. Como siempre he dicho, eso, más allá de lo que das, también te lo llevas, ¿eh? Es verdad, es verdad. O sea, que... Cristina. Pues es que yo he tenido... Tú también has cambiado mucho de sector, Bueno, o sea que... Yo soy una saltimbanqui. Yo de lo que más orgullosa me siento es de los equipos de personas que he creado, porque cuando empecé a trabajar en Guascor, desde muy al principio que empecé de becaria, yo quería trabajar con los motores. O sea, yo me veía llena de grasa y yo solo quería trabajar en motores. Y alguien me dijo, no, tú como tienes habilidades de gestión, tú a dirigir proyectos. Y dije yo, pero qué castigo es este, ¿no? Yo quería estar en la parte más técnica, ¿no? Luego he agradecido muchísimo ese empuje, porque a mí me gusta mucho lo que hago y siempre he tenido puestos de gestión de una manera o de otra y me dedico a gestionar pues dineros, personas y marrones, así, todos los días, ¿no?
y me llevo equipos de trabajo que funcionaban maravillosamente. Entonces eso es súper gratificante. Es difícil, porque la parte humana siempre suele ser la más difícil de resolver, pero cuando lo consigues resolver y las cosas funcionan, está muy bien. Tropiezos no, pero en algún momento me gustaría haber sido un poquito más ambiciosa y no haberme conformado con lo que tenía. Tenía que haber creído más en mí misma. Menos mal que el año pasado ya le di la vuelta al jamón y ahora ya soy otra. Pero era un poco lo que decía Ana, y yo creo que también esto salió en alguna jornada, ¿no? Que muchas veces somos nosotras mismas las que nos ponemos la barrera, ¿no? Y eso siempre lo cuentan en un colectivo de niños que están estudiando, el que saca un 6 en matemáticas igual se piensa que es, vamos, y una niña igual saca un 8 y todavía dice, joder, pues no... O sea, que a veces somos nosotras mismas las que... Hombre, yo creo que esto ya también está cambiando, ¿no? Pero... Bueno, pero fíjate, el otro día escuché no sé, pues el típico estudio que hacen en las universidades de Estados Unidos, que vete a saber si son ciertos o no, ¿no? Que habían preguntado a hombres y mujeres si serían capaces de aterrizar un avión siguiendo las instrucciones de la torre de control, ¿no? Pues el 30 y tantos % de los hombres dijo que sí y el 12% de las mujeres dijo que sí. Yo, por supuesto, sí, ¿eh? O sea, y los que estamos aquí fijo que todos diríamos que sí, ¿no? Pero es o sea, sobre la misma capacidad, que es ninguna, es decir, que probablemente ninguno seamos capaces, ¿no? Pero la percepción de capacidad es súper diferente. Eso, yo creo que eso sí que es así. Sí, sí, y eso que en teoría se estudia una carrera para la que, bueno, pues no todo el mundo está capacitado, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la Academia Newton, a dibujo, que nos decía el profesor Tommy, no me olvidará eso, ya estará jubilado, que si te dicen, mañana tienes que hacer una traducción en chino, seguramente pues seríamos capaces, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido en la escuela, pero es curiosa esa percepción, ¿no? Según si somos chicos o somos chicas, ¿no? Que resulta curioso. Vale, pues nada, vamos a ir ya pasando, si queréis, a la última cuestión, ya un poco mirando al futuro, y es que ¿cómo os imagináis vuestra vida profesional dentro de unos años? Que todavía nos quedan, que todavía nos quedan años. A ver, Ana, empezamos por ti. A ver, no sé, yo me la imagino parecido ahora, ¿eh? O sea, bueno, acabo de asumir la presidencia del sistema. Ya, sí, pero... Con lo cual todavía estoy de Dora la exploradora, a ver qué es esto de ser presidenta, ¿no? Pero no, yo me la imagino parecida. Igual, si puedo, sí me gustaría... En el pasado pues tuve bastante participación docente, luego el día a día me he ido sacando de ahí, sí me gustaría igual volver, ¿no? O decir, devolver lo que te ha dado el mundo, ¿no? Uy, ese va a ser mi teléfono. ¿Ah, sí? Sí, José, vas y me lo apagas. Está ahí atrás, Perdona, tenía una alarma de ayer. Pues eso, no, yo me lo imagino parecido. O sea, hombre, evidentemente, pues eso, como es contribución a la docencia, si puedo. Empecé el doctorado y lo dejé a medias y siempre he dicho antes de jubilarme termino el doctorado. Pues termino, no, ahora tengo que volver a empezar de cero. O sea, todo lo que hice se acabó. Tengo que volver a empezar. O sea, por decir algo, pues mira, me gustaría jubilarme siendo doctora. Si podía hacer persiguiendo sueños, ¿no? Sí, pues mira. Y la parte docente, a ver, la mantengo, pero muy, muy pequeñita porque mi día a día no me deja, ¿no? Y si puedo, yo pues, creo que a todos no. Me gustaría, pues eso. Coincido también con Cristina y yo creo que todos tenemos esa cosa de la docencia, ¿no? Algo que sea limitado, es verdad, sí. No dedicarnos, pero yo creo que a todos nos gustaría... Yo lo intenté más y lo tuve que dejar, que era imposible. Y pues. ahora pues mantengo pequeñas cositas, pero en el futuro, pues yo qué sé. Eso. La abuela Turuleta dando clases. Cristina. Pues yo tengo la sensación de que cuando empiezas a trabajar, empiezas aprendiendo, solo quieres aprender, ¿no? Y allá donde hay retos y aprendes más, allá es donde vas. Luego llega un momento en que te apetece enseñar, ¿no? Y ahora a mí me apetece divertirme. Entonces, yo siempre me lo he pasado muy bien en el trabajo, pero es que ahora elijo los trabajos en función de lo que me diviertan. A mí me divierten los retos, pues si hay reto, voy. Pero es que se trata también de divertirse, ¿no? O sea, allá donde me aburra no me quedo, lo tengo claro. Entonces, para mí, seguir divirtiéndome. Sí, tener ilusión, ¿no? Con sí. Lo que haces y seguir aprendiendo, ¿no? Que sí. Es un poco lo que a todos nos gusta, yo creo, ¿no? Lo que dices tú. O sea, no sé si divertirme, pero bueno, por lo menos aprender y ir ilusionada a trabajar, ¿no? No tanto igual divertirme, pero sí ir ilusionada pues cada mañana a trabajar. Yo me divierto. Yo hay veces que sí y otras que Hombre, no. A ver...
si no, no nos pagarían, pero... Otros que menos. Si pudierais cambiar algo en la industria, aunque fuera algo utópico, ¿no? Porque hemos hablado antes de mujer industria, de la presencia de la mujer en la industria y tal, ¿qué es lo que sería? Cristina, empezamos por ti. Yo la industria la veo bien, lo que veo mal es la percepción que tenemos sobre la industria. Es decir, yo creo que no se conoce, está muy estereotipada, lo mismo que la profesión de ingeniero, que si alguien sabe en qué consiste, pues que nos lo cuente, ¿no? Porque es que puedes hacer casi de todo. Entonces, la industria yo creo que es que no se conoce, que la sociedad no conoce cómo es la industria hoy en día y el montón de oportunidades que te puede dar en todo tipo de ámbitos, pero yo a la industria la veo bien. Hombre, a ver, es que luego te pones a pensar y depende, hay casos y casos, ¿no? Hay mucha industria. Yo trabajo con pymes muy pequeñas y necesitan de todo, pero ya llevan su camino, es decir que, bueno, ese camino ya lo estamos haciendo, pero sobre todo me gustaría que se conociera un poquito más por parte de la ciudadanía. Sí, porque si no, lo que decía el consejero, industria más y mejor, lo vamos a tener un poco complicado, ¿no? Si la gente no apuesta y sobre todo que yo creo que necesitamos también talento que trabaje en la industria, porque no va a ser todo batas blancas y investigación y bueno, yo creo que es importante, ¿no? También que lo que dices tú, que la gente conozca la industria, que tiene que haber instalaciones industriales, que es verdad lo que vivimos algunos cuando yo cogía el tren que iba de Santurce a Olaviaga. Pues no quiero contaros lo que era aquello. Pasábamos por altos hornos, nubes, contaminación, o sea, tampoco es eso, pero no podemos pasar de aquello a una industria, pues eso, que nadie quiera tener una planta cerca, que nadie quiera tener una instalación, y aquí voy a barrer para mi casa, tener una instalación de tratamiento de residuos, tener instalaciones de economía circular, de aprovechamiento de recursos. En la industria se habla mucho de circular y todavía yo sí cambiaría el enfoque circular de verdad. O sea, el enfoque a la remanufactura, pero de verdad, no de moda. De verdad, no de moda. Eso está todavía un poquito de moda, ¿eh? O sea, hay cierta concienciación, pero casi más por marcos legislativos que por creencia real de que ha ido el circular puede ser rentable. Eso es, de creación de empleo, de creación de empresas y que ahí se puede aprovechar. Bueno, Ana, lo de cambiar la industria, no sé... Sí, no, por eso yo diría que quería de verdad un enfoque más circular, pero de verdad. Pero de verdad, en toda la cadena de valor. Está ocurriendo, pero está ocurriendo muy forzado y muy forzado por la legislación, la normativa o porque hay una subvención. No porque realmente el empresario, igual me mata alguno, pero esté concienciado de que haciéndolo circular podemos ganar todos y hacer las industrias más rentables. Y respecto a la presencia de la mujer en la industria, ¿creéis que algo se puede mejorar, que algo se...? Sí, pero es que tenemos que dar el paso nosotras. Realmente, yo ahora estoy trabajando, ayudando a una calderería, por supuesto no hay ninguna mujer, pero ya no solamente en la calderería, tampoco en las oficinas, no hay ninguna mujer. Y no creo que sea porque haya una barrera de entrada. De hecho, siempre me cuentan, pues había una aquí que soldaba súper bien, no siempre te cuentan, había una que se fue tal. Entonces, no creo que haya una barrera para entrar a ser soldadora en esa calderería, pero claro, a las chicas les tiene que apetecer trabajar ahí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer todavía ese trabajo de animar a las chicas a que den el paso, porque no hay barrera. Y luego hay una cosa que yo siempre que me dan la oportunidad lo digo. Tenemos que intentar que no parezcamos raras porque nos gustara esto o lo otro, es decir, que no parezcamos ese 10% de frikis, que son ingenieras porque son frikis, o porque son muy peleonas, o porque su padre le dijo a que no hay huevos. Tenemos que trasladar a las chicas que solo hace falta que te guste un poco, que ni es tan difícil, ni es tan complicado llegar, ni te van a poner tantas barreras, porque es que si no, solo se van a apuntar aquellas que van a la contra, porque yo iba a la contra, yo de qué se trata que me opongo, pero es que somos muy pocas las que vamos a la contra, hay que traer a las que van a favor. Entonces yo creo que no hay que pintarlo como que hemos llegado, hemos escrito un libro porque somos las que hemos llegado. El libro me hace sentir incómoda por eso, porque parece que merezco un reconocimiento por hacer algo que podría hacer casi cualquier otra. Entonces, bueno, y eso es un poco lo que daría como mensaje, ¿no? Que no somos tan
tan especiales. Di que sí. Yo creo que ya estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que es querer y si quieres y si te gusta. De hecho, alguna vez hemos comentado con Charles, los mejores expedientes cuando yo estudiaba industrial, pero en aquellos años empezaba la carrera de Teleco, eran de chicas. Charles tiene también ahora ha cambiado todo, a mí Charles me lo ha explicado muchas veces lo de las nuevas, pero sigo sin enterarme, o sea, en mi época eran las modalidades que eran, ¿no? Y ahora pues ya me lío, pero en la parte biosanitario, ¿no? Pues que piden notas altas, hay un montón de mujeres. Es verdad, sorprende, ¿no?, que en una ingeniería asociada a la parte sanitaria, que es verdad que hay mucha vocación de mujer para medicina y tal, haya también muchas mujeres y yo creo que si la mujer quiere, o sea, los expedientes son brillantes en muchos casos, entonces eso. Yo estoy contigo, Cristina, que es cuestión de querer un poquito, de que esto te mole y de que te guste. Y a partir de... Tenemos que hacer marketing de lo que es trabajar en una fábrica. Eso es, sí. O sea, yo... Dar a conocer un poco, tengo una ¿no? sobrina que ha estudiado ingeniería, pero es que no se hacía la idea, trabaja en una fábrica y está feliz, pero no se hacía la idea lo que podía ser su trabajo. Sí. Yo la animaba y le decía, bueno, podrás ir por otro sitio si no te gusta la fábrica, pero que las fábricas están muy bien, que te vas a divertir, que no saben ni las chicas ni los chicos, ¿eh? O sea, cómo es el trabajo en una fábrica. Entonces yo creo que hace falta un poco de marketing, yo creo que puertas abiertas, no sé que si se visiten más las fábricas. No sé si decía María José que no hay series de ingenieros, ¿no? Que hay series de abogados, de médicos y tal, pero de ingenieros que no hay. Que no sean frikis, porque si no ya estamos otra vez con la etiqueta. Que sean guapos, por favor. ¿Cómo era la serie esta? Que salía el físico, el ingeniero y eso es, sí. Bueno, pues ya vamos a ir terminando y ya solo os voy a preguntar qué consejo te darías a ti misma cuando empezabas, si pudieras hablar con la versión más joven de ti. ¿Qué consejo os daríais? Aquella chica que empezó... Cero limitaciones. Cero limitaciones, que yo me las ponía al principio, diría eso, ¿eh? O sea, no hay barreras y depende de ti. Y no mires alrededor lo que te digan, sino ir hacia adelante. Sí, un poco parecido, ¿no? Cree un poco más en ti. Muy bien. Bueno, pues yo ya para terminar, no sé ni cómo he ido con el tiempo, pero si acabamos antes, pues oye, nos está esperando ahí Y sí me gustaría leer a ver si la encuentro, una cita que aparecía aquí a ver si la encuentro, porque ahora, creo que me la he puesto aquí, si me había puesto el post-it, que es de Marie Curie, que me ha parecido interesante ya para cerrar la charla. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa, alcanzarla cueste lo que cueste. Entonces yo ahí con lo que decía Cristina creo que es importante, ¿no? Lo de ser más terco que una mula y decir, de esto lo saco sí o sí. Pues nada, agradeceros Ana y Cristina que estéis con nosotras, que hayáis estado con nosotros y nada, pues damos paso a la siguiente mesa.